Bueno, pues buenos días. Continuamos con el programa del acto que habíamos planteado hoy en la presentación del estudio. Soy Enrique García, miembro del Departamento de Relaciones Institucionales y Comunicación de OCU. Lo primero de todo quería excusar la presencia de Iliana Ibernichán, nuestra directora de comunicación, que por una cuestión de última hora no ha podido venir. Le damos paso a lo que para nosotros es una cuestión muy importante en OCU, y es el debate sobre consumo colaborativo. El estudio que acabamos de presentar, que acaba de presentar Amaya, pues pone muchas cifras sobre esta cuestión, pero nosotros desde OCU tenemos especial interés en favorecer lo que hoy vamos a hacer aquí, y es debatir sobre consumo colaborativo, tanto de la situación actual como del futuro, y con una serie de reivindicaciones. En OCU llevamos desde hace mucho tiempo interesados mucho tiempo en consumo colaborativo tampoco se puede decir, pero porque es un fenómeno que, aunque eso de que es fenómeno nuevo o no nuevo es muy discutible, pero sí la fórmula actual del consumo colaborativo es nueva. Empezamos en el año 2013 con los primeros artículos sobre consumo colaborativo, y a lo largo de 2015, como bien has puesto Amaya, hemos realizado mucho trabajo en este sentido, que ahora como colofón tiene la presentación de este estudio, que tiene como objetivo propiciar el debate, y empezamos con este debate donde contamos con un acreditado panel de expertos de diferentes actores en relación con las cuestiones de consumo colaborativo. Voy a ir presentando brevemente a los ponentes y un poco hablar de la estructura que le queremos dar al debate sin encorsetarlo ni mucho menos. Nos acompaña María Sobrino, que es subdirectora de Estudios e Informes del Departamento de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, de la CNMC. María ha desarrollado su actividad profesional tanto en la CNMC como en el Ministerio de Industria y, bueno, pues se ocupa de una parte sustancial y fundamental en materia de competencia, que es la realización de esos estudios de calidad que ponen datos sobre la mesa sobre la realidad de los mercados, algo que desde OCU tenemos mucho interés. Le sigue, nos hemos colocado, como informe hemos ido llegando, pero hay una parte de chicas y una parte de chicos con Amaya, pero les aseguro que ha sido natural, ha sido por orden de llegada a la mesa. Me acompaña también María Álvarez, que es manager de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales en la Asociación Española de la Economía Digital, ADIDigital. Es, a la vez de esta actividad, pues da clases como profesora colaboradora en diversos másteres de Derecho, Propiedad Intelectual y las Nuevas Tecnologías. Es licenciada en Derecho y es una auténtica experta en protección de datos, un tema importante a la hora de hablar del consumo colaborativo. En concreto, ha desarrollado una monografía sobre derecho al olvido en Internet, que ha sido premio de investigación 2013 de la Cátedra Google de Privacidad. También nos acompaña Arbel Cañigueral, que es conector en Barcelona de la Red Europea de QuiShare y es una persona muy conocida y una cara muy conocida en el ámbito del consumo colaborativo. Es fundador y principal editor del blog en español Consumo Colaborativo y conector en Barcelona de esta Red Europea QuiShare, que ha colaborado en la realización del estudio de la OCU. Es ingeniero de formación y pues tras trabajar más de 10 años en una multinacional electrónica del consumo, pues eso que ahora está muy de moda, decidió reinventarse por los nuevos derroteros de esta actividad. También nos acompaña Sebastián Reina, que es secretario general de USTA, que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, pues que lleva muchísimos años, lleva 14 años al frente de USTA, una de las organizaciones más representativas del sector de los autónomos y es una voz de referencia cuando hablamos de trabajadores autónomos. Es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense y fue director general de Cooperativas y Sociedades Laborales en el Ministerio de Trabajo entre los años 83-89 y director de la Fundación Francisco Largo Caballero y miembro de la Comisión Ejecutiva de UGT. También nos acompaña don Ángel Gordo, que es profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Sociología 4, es doctor por la Universidad de Manchester y, entre su labor más destacada, es miembro del grupo
de Investigación, Cibersomos Aguas, que ha colaborado en la realización del estudio. Nos acompaña también Claudia Martínez, que es miembro de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME. Claudia es abogada y funcionaria de la Comisión Europea desde 2009 y actualmente trabaja en la dirección encargada de modernizar el mercado interior de la Dirección General de Interior e Industria. En definitiva, trabaja en una tarea importante, desarrollar la Agenda Europea sobre la economía colaborativa. Y Luis. Disculpadme que no tengo el currículum a mano del otro participante y preséntalo tú, Amaya, si eres tan amable. Luis Tamayo, que es compañero de Albert Cañigueral Wisser y ha sido también la otra persona de Wisser que ha estado participando en todo el estudio de principio a fin. Y si quieres decir algo de ti. Nada, suficiente. Participando también en el estudio, parte de Wisser, y bueno, eso yo creo que es suficiente, ¿no? Y sociólogo. Bueno, y antiguo alumno de esta facultad, que estoy encantado de volver a ella. Disculpa que se me ha traspapelado tu mención entre los papeles. Bueno, a ver, son muchos los aspectos que abarca el estudio y muchas las implicaciones que tiene el consumo colaborativo, desde diferentes ópticas. El debate es un debate abierto, amplio. También queremos contar con la participación de ustedes, pero en principio nosotros habíamos planteado iniciar pues, con el ánimo de dinamizar el debate, no de encorsetarlo ni mucho menos. Sí que queríamos plantear algunas cuestiones a las personas que hoy nos acompañan en la mesa. Hay distintos fenómenos de aproximación al consumo colaborativo. Pues está el ámbito de la competencia, del impacto con las economías, por llamarlas de alguna manera, tradicionales, el impacto de los trabajadores, pero nosotros somos una organización de consumidores, evidentemente tenemos mucho interés en centrarnos en el impacto que desde la perspectiva del consumidor tiene el consumo colaborativo. Hay una figura que surge, que es realmente nueva, que es la figura del prosumidor. Las plataformas fundamentalmente dan cabida a todo tipo de proveedores, tanto profesionales como particulares, y esta figura nueva de alguien que pone en el mercado bienes y servicios, pero que no lo hace a título profesional, pues realmente es relevante. ¿Por qué? Porque puede cambiar las reglas del juego hasta ahora, donde había un proveedor profesional y un consumidor. Ahora no, esa figura desaparece. Nosotros creemos que sería muy necesaria una delimitación clara entre lo que es el consumidor y el prosumidor y los profesionales. Y creemos además que eso sería interesante, ya que el estudio es a nivel internacional, que se delimitara de una forma europea, en un entorno europeo, porque es difícil hablar de una realidad de la economía colaborativa solo en España. Hemos visto que es bastante plural. Por ello, me gustaría dirigirme en particular a Claudia y haciendo extensiva la pregunta a todos los ponentes sobre si cree que sería posible una delimitación clara e internacional de dónde termina la figura del consumidor y dónde empieza la figura del prosumidor. Muchas gracias. Bueno, entonces la pelota está ya en mi campo, así que has preguntado, yo creo, la cuestión del millón de dólares, porque efectivamente es una de las grandes cuestiones que se plantean y dónde delimitar cuándo una actividad pues, tiene que considerarse como profesional y, por tanto, estar sometida y sujeta a la reglamentación existente y cuándo simplemente pues, es algo ocasional que no genera un nivel de ingresos suficientemente como para poder ser considerado, si así lo establece la reglamentación del Estado miembro en concreto, algo pues, profesional. Entonces, desde la Comisión Europea hemos estado y seguimos mirando esta cuestión. Tomamos nota, efectivamente, de la recomendación que se hace de que sería interesante que a nivel europeo se estableciera pues, una definición o unos criterios que clarificaran esta circunstancia. Nosotros mismos también en la consulta pública que se lanzó
no sé si estáis al corriente, pero bueno, justamente a finales de año y se cerró ahora en enero, la Comisión Europea lanzó una consulta para establecer cuáles eran las cuestiones en el marco de la economía colaborativa que pusieran plantear más problemas, y uno de los aspectos que se subrayaban era efectivamente la incertidumbre reglamentaria, es decir, la falta de a nivel europeo de limitación de qué sería compartimentado como profesional y qué no. Entonces, nosotros desde nuestro punto de vista estamos analizando cómo en los diferentes Estados miembros se está regulando esta cuestión, si existen unos criterios, unos thresholds, que pudieran ser como una regla de mínimos que pudieran permitir establecer esta diferencia. A día de hoy lo que puedo comentar es que seguimos analizando y que queremos, por ejemplo, estudiar en detalle toda esta información que vuestro informe pues esperemos también nos ayude a entender mejor cómo se está haciendo en cada Estado miembro de los 4 que habéis estado mirando. Y la idea es que, no sé si estáis siguiendo la cuestión a nivel europeo, qué iniciativas se están proponiendo, es publicar, en principio, esperamos, para poder acabarlas para junio o, digamos, después del verano, unas directrices que en principio van a intentar aclarar esta cuestión, al menos haciendo referencia a las definiciones que ya se establecen, por ejemplo, de lo que es un proveedor de servicios, lo que es un trader, en las diferentes legislaciones secundarias, secondary legislation, las legislaciones como son la Directiva de Servicios, la Directiva de Comercio Electrónico, que ya allí establecen qué se ha de entender por un proveedor de servicios que, como sabéis, no tiene que ser necesariamente lo mismo que un trader, como se entiende en las definiciones que se aportan por el derecho de consumidores, de las diferentes directivas del acquis de consumidores. Entonces, ahí vamos a intentar dar una serie de clarificaciones que a día de hoy, lamentablemente, todavía no puedo aportar porque estamos trabajando en ello y, sobre todo, intentando a día de hoy colectar el máximo de evidencias posible para poder aportar un poco de claridad. Pero paso la palabra también a mis colegas. Sí, bueno, a mí me alegra saber que en los planes de la Comisión Europea está dar unas guidelines o directrices y no más regulación. Que, bueno, cuando se está analizando la economía colaborativa, pues las preguntas surgen, ¿habrá una regulación mayor de la que todavía hay? Y veo que un poco la opción por la que se decanta es pues unas directrices sobre la legislación que ya existe, que de hecho ya hay legislación. Yo creo que las plataformas quieren seguridad jurídica. Hay un marco ya legal, lo que pasa que no se sabe muchas veces qué abarca, qué no abarca y no existe esa seguridad. O hay nuevos retos como es la figura del prosumidor, ¿no? Que quizá a lo mejor tengamos que hablar de una figura especial pues dentro del régimen de autónomos. Eso es algo, por ejemplo, que hemos trabajado, pues, o que estamos analizando también conjuntamente con UPTA. Buenos días. En primer lugar, aprovecho para dar las gracias a OCU por la invitación y también a la Facultad de Sociología, que también es mi antigua facultad, aunque soy tan mayor que ni siquiera en este edificio, sino en el anterior, ¿no? Pero bueno, pero sí de la facultad al menos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que evidentemente salís de la mesa por uno de los temas centrales, lógicamente, ¿no? Que es, digamos, lo que en algunas ocasiones hemos hablado de la frontera entre lo que llamaríamos consumo colaborativo o de lo que sería economía colaborativa, desde el punto de vista de definición económica, ¿no? Más allá de que sea colaborativa o no, pero que haya actividad económica. Y, por lo tanto, lógicamente, tocamos uno de los puntos sensibles que yo lo plantearía desde dos perspectivas. Siempre lo planteamos desde la perspectiva de las obligaciones. Es decir, o sea, ¿cuándo nace la obligación, ¿no? La obligación que viene dada por el hecho de ejercer una actividad económica. Pero yo también quisiera plantearlo en esta mesa desde la perspectiva de, hay una representante de la Comisión de la Competencia, desde la perspectiva, diríamos, de los grupos sociales o de los grupos económicos, ¿no? En el sentido de que, lógicamente, todos sabemos y conocemos que este tipo de fenómenos o de cambios van produciendo, diríamos, determinadas reacciones. Reacciones que se han producido siempre, por cierto. Es decir, o sea, que aquí únicamente
fundamentalmente lo que estamos es diferenciando la expansión que representa todo el proceso digital, pero bueno, que son fenómenos que hemos conocido, de la época de la reconversión industrial o la reconversión agraria, donde se han producido conflictos, diríamos, de intereses, que es algo que forma parte, diríamos, de nuestra vida social y económica, y siempre que ha habido cambios se han producido conflictos de intereses, y esos conflictos de intereses pues al final desembocan en un elemento central que es en el concepto de la competencia, es decir, cómo compiten diferentes colectivos y con qué armas, con qué obligaciones o con qué... Y lógicamente nuestra tendencia o la tendencia de nuestra línea constitucional es la de que no exista competencia diferenciada, sino que la competencia sea igual, diríamos, para todos los agentes, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que también lo quiero plantear desde esa perspectiva, no solamente desde la perspectiva de qué obligaciones tiene, sino también desde la perspectiva de qué significa desde el punto de vista de los conflictos de intereses. Bueno, yo creo que antes se planteaba que existe una dificultad de definición, ¿no?, de cuándo comienza la actividad económica. Yo creo que en los códigos nacionales, más allá de lo que la Unión Europea pudiera proponer, ¿no?, o pudiera plantear, desde la perspectiva de los códigos nacionales no hay demasiada dificultad conceptual. Es decir, yo creo que todas las leyes de los países miembros de la Unión Europea son muy claros en cuándo se define el comienzo de una actividad económica. Y normalmente esa definición viene dada por, diríamos, por el concepto de lucro. Es decir, cuando pongo en el mercado un producto o un servicio con un fin lucrativo. Es decir, con un fin de alguna forma, lucrarme en el buen sentido. Por supuesto, una palabra lucro a veces suena mal, ¿no? Pero entiendo que lucrarme en el sentido de tener unos resultados económicos. Lógicamente, ¿cuál es el problema, diríamos, que a partir de ahí se produce? No es tanto el problema conceptual, sino es fundamentalmente el problema de obligaciones, digamos, que nacen a partir de ahí. Es decir, a partir de que un Código Nacional define cuándo nace la actividad económica, comienzan unas obligaciones fiscales y con la seguridad social, o laborales, en general, ¿no? Claro, ya cada país en esto es distinto porque, lógicamente, tiene normas diferentes y, además, ahí sí que no hay normativa europea en los ámbitos laborales y de seguridad social. Hay convenios, pero no hay normativa. Por lo tanto, lo que tendríamos que analizar es qué obligaciones nacen a partir de la actividad económica y cómo esas obligaciones afectan a lo que hemos dicho anteriormente, es decir, cómo afectan al devenir económico de esos consumidores productivos, vamos a llamarlo así, que se convierten en profesionales, y cómo afectan a los conflictos de intereses. Es decir, cómo se regula para que todos los que actúan en el mercado puedan actuar en las mismas condiciones. Yo creo que esos son los dos temas centrales que se plantean. Por ser práctico en esta primera intervención, yo diría que fundamentalmente hoy en España, no quiero entrar en otros países, lógicamente, que es más complejo, pero hoy en España fundamentalmente ese problema deriva en dos aspectos. Una, cuáles son las obligaciones fiscales de alta fiscal y, por lo tanto, las consecuencias a efectos de los impuestos y, sobre todo, del impuesto del valor añadido, que es el impuesto, digamos, más inmediato, que tiene un efecto. Antes se ha dicho ya algo en el resultado del estudio. Y, en segundo lugar, quizás incluso con mayor importancia, qué consecuencias tiene desde el punto de vista de la seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social no es un seguro. Es decir, la seguridad social es un deber y un derecho. Es un derecho que tiene todo trabajador, el poder cotizar a la seguridad social, pero también es un deber de aquel que ejerce una actividad económica cotizar a la seguridad social. Y claro, entonces ahí ya hay una consecuencia. Si hay actividad económica, hay un deber de cotización. Y por lo tanto, lógicamente, eso es lo que tenemos que analizar. Yo creo que antes María empezaba a plantear el problema que tenemos concretamente en España es un problema ahí sí así de definición. ¿Por qué? Porque si cogemos todo, tanto la doctrina como la jurisprudencia, como la normativa, se puede decir que nace la obligación económica de cotización y las obligaciones que nacen de la actividad económica a partir de que esa actividad económica es habitual. La habitualidad es la referencia básica que define, diríamos, la actividad económica. Por debajo de la habitualidad, cuando no hay habitualidad, hay marginalidad o complementariedad. Si no tienes otra actividad económica, estás en un ámbito marginal. Es decir, en una economía marginal. Si tienes otra actividad, eres un trabajador por cuenta ajena o eres un funcionario, pero haces actividad, porque claro, aquí no estamos hablando de que estén todos parados los consumidores que van a actuar, también pueden ser pues, un señor funcionario que pone en mercado un mueble, ¿no? Por lo tanto, en ese caso, lo que estamos hablando es de economía complementaria. Y ahí es donde vamos a tener que centrarnos. ¿Qué es economía complementaria? ¿Qué es marginalidad económica? ¿Qué es economía marginal? Y qué es actividad económica habitual. Si conseguimos avanzar en esos tres conceptos, conseguiremos una consecuencia. Pero ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Avanzar en los conceptos, sí, para definirlo, pero sobre todo, fundamentalmente, en la regulación de la obligación.
Es decir, cuando nace una actividad marginal, a que nos obliga, cuando nace una actividad complementaria, a que nos obliga, y cuando hay una actividad ya habitual, ahí sí está claro ya a que nos obliga, porque eso ya sí la ley es muy clara. Otra cosa que se pueda cambiar, pero es muy clara. Por lo tanto, ese sería un poco el marco sobre el que hay que actuar. Si queréis más adelante en la mesa, pues hablamos de propuestas que hay sobre la mesa para regular en parte esta situación, sobre todo a efectos de seguridad social, pero también de impuestos, pero sobre todo de seguridad social, que además están en debate, porque precisamente en el debate político que hay en este momento entre grupos parlamentarios, concretamente mañana se debate ese punto en un acuerdo Ciudadanos-PSOE. Precisamente mañana se discute por las cuotas mínimas, cuándo nace la obligación de cotización, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un tema que está ya en el debate político y si queréis más adelante en la mesa podemos empezar a ver cuestiones concretas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A mí también me gustaría agradecer la invitación, dar la enhorabuena a la OCU, a Maya también por la presentación del estudio y también es un placer volver a la universidad. Esta no es mi universidad, pero bueno, mantener el espíritu y el conocimiento de la universidad la verdad es que siempre es bueno. Desde el punto de vista de la competencia en el ámbito de la economía colaborativa, simplemente hacer un recordatorio porque ya veo bastantes caras conocidas, entonces hacer un recordatorio que se está analizando en el ámbito de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la economía colaborativa a través de un estudio. Lo que nos explica con la economía colaborativa lo analizamos desde el punto de vista de la regulación, es decir, lo que anteriormente se estaba comentando aquí en la mesa de establecer una igualdad entre todos los agentes, eso viene dado por la regulación. Y nos encontramos que estamos actualmente en España en determinados sectores con una regulación muy ineficiente, es decir, con la existencia de barreras a la entrada o barreras al ejercicio de la actividad que impide que entren determinados agentes en el mercado. Y esto se está viendo con la economía colaborativa. Podrían entrar agentes de la economía colaborativa o no de la economía colaborativa. Es decir, el hecho de que determinadas plataformas como Uber o Lyft existieran o no, igualmente se tendría que producir una revisión de la regulación, porque es una regulación ineficiente, que está impidiendo que entren nuevos agentes en el mercado y esto está restando bienestar a los consumidores. Es decir, con la entrada de los agentes en el mercado se dinamiza el mercado, se genera más innovación, se generan precios más eficientes, se genera más calidad. Y esto es lo que nos estamos perdiendo con la existencia de determinadas barreras a la entrada. Entonces, desde este punto de vista, revisar la regulación, no descartar la posibilidad de que en ocasiones, en determinados sectores, no sea necesaria la regulación o determinada regulación, esto es el reto en el que se encuentran las administraciones públicas. Y en este sentido, nosotros siempre hablamos, desde el punto de vista económico, de la existencia de fallos de mercado, de la existencia de principios de regulación económica eficiente. Lo que se plantea ahora es realmente una revisión por parte de las administraciones públicas de esta regulación, en el caso de que sea necesario, que se regule de manera proporcionada y en el caso de que no sea necesario, que no exista esta regulación. Y yo creo que de momento está costando un poquito que se lleve a cabo este proceso en España. Otras ciudades a nivel internacional, desde el punto de vista, sobre todo desde la CNMC, estamos llevando a cabo un análisis en determinados sectores, en el sector del transporte y en el sector del alojamiento turístico, por ser aquellos sectores que a nivel mundial están recibiendo una mayor inversión y donde vemos que existe un mayor grado de penetración de nuevas empresas y esperemos que poco a poco se pueda ir cambiando, o si es rápido mejor, pero estamos viendo que es poco a poco, se pueda ir cambiando y se puedan ir eliminando las trabas que existen. Desde el punto de vista de la regulación, esto es desde el punto de vista de la regulación sectorial. Se ha hablado también desde el punto de vista de la regulación horizontal. Yo no sé si voy a defraudar si no hablo de quién tiene que pagar impuestos o no. Tiene que pagar impuestos el que viene determinado en la ley. Yo no soy fiscalista, no tengo que determinar en qué medida quién tiene que pagar impuestos, qué impuestos. Simplemente el fenómeno de la economía colaborativa pone de manifiesto la existencia de determinados agentes diferentes en la economía
Y esto requiere también una revisión por parte de la regulación horizontal, es decir, facilitar los trámites, facilitar el acceso de los agentes, de a lo mejor este consumidor que simplemente quiere dedicar unas determinadas horas de su día o de su semana a realizar determinada actividad. Hay que facilitar estos trámites y no es posible que un agente se tire o tenga que hacer muchos trámites o se tire 5 horas en una oficina de la agencia tributaria para poderse dar de alta. Cualquier tipo de agilidad en los trámites y que facilite a todos los agentes poder acceder a esta regulación horizontal siempre va a ir de la mano de la regulación económica eficiente y, por tanto, es de lo que se tiene que impulsar. Muchas gracias también por la invitación y la posibilidad de estar aquí. Ha sido un placer participar en todo este estudio. Creo que hemos aprendido todos un montón durante este periodo y lo seguimos haciendo con debates como este. Lo que vemos desde Wishare también tiene una perspectiva bastante global y abierta en qué ocurre en el mundo en todo esto, es que no hay una respuesta correcta. Y el riesgo en el que podemos caer, el otro día hablando con gente, es la parálisis por análisis, ¿no? Queremos llegar a la perfección absoluta de manera anticipada y tener como la piedra filosofal de cómo todo se debe regular, y hemos visto que es un entorno muy complejo. Por tanto, mi recomendación sería, y no sé cómo se hace eso, es pensar en una regulación adaptativa y, sobre todo, pensar mucho que tenemos un montón de datos. Es decir, esta economía no hay que especular mucho, ¿no? También, volviendo a la primera slide que has presentado, Amaya, tenemos muchos datos. Por tanto, usemos esos datos para ver realmente los efectos. Incluso, aunque esto va en contra de unas recomendaciones de la unidad de mercado, puede que podamos jugar un poco, si se me entiende la palabra, con distintas aproximaciones en distintas zonas. Vamos a probar durante un tiempo a ver qué pasa y vamos a evaluar, ¿no? Más que intentar de manera analítica descubrir, pues esto, la solución universal. Sé que es complicado pedir esto, pero sería un poco también usar los datos y simplemente ir adaptando sobre la marcha. Yo, por ejemplo, hay política pública hecha en Finlandia, donde se usa, como quien venga del mundo de las startups, el modo Lean Startup, donde simplemente es prueba y error, y refinando un poco hasta que se ajusta y viendo quién sale perjudicado, quién sale beneficiado, qué perdemos, qué ganamos, pero con datos y con pruebas más que... Sé que es complicado, ¿eh? Yo por pedir que no quede. Bueno, también muchas gracias a la OCU y enhorabuena sobre todo a OCU y a Cibersomos Aguas, porque conociendo el estudio desde dentro es súper complejo y lo habéis hecho en 5 minutos, unas conclusiones muy didácticas y muy fáciles de entender, ¿no? Yo quería añadir a esto de la diferencia entre profesional y no profesional una reflexión que es tener en cuenta el plano de los ingresos, ¿no? Si cogemos el prisma de lo profesional, estamos hablando de una profesión. Una profesión es aquello que aprendes y con lo cual sabes hacer más o menos bien y te ganas el dinero, ¿no? Pero antes aprendías a clavar un clavo y a cortar maderas y eras carpintero. Y eras carpintero para toda la vida, ¿no? Pero ahora estudio sociología y acabo trabajando en marketing y me gano dinero poniendo mi habitación en la red de Airbnb y también consigo ingresos cuando hago un pequeño trabajo para... Realmente creo que seguimos hablando desde prismas siglo XX y el siglo XXI. El mundo del trabajo está cambiando y es más interesante de dónde vienen esos ingresos. Ocasional, no ocasional. Pues tampoco creo que sea una variable que del todo pueda marcar, ¿no? Sin embargo, si tenemos en cuenta estos ingresos, ¿de dónde vienen? La mayoría de los ingresos vienen de una actividad profesional y pues puede tenerse en cuenta también a la hora de tener todo esto, ¿no? Estos ingresos son unos ingresos que cubren parte de lo que es mi vida o no cubren parte de ella. En definitiva, tener en cuenta esto también, ¿no? Porque profesión también a veces, o profesional, el antagonismo sería el amateur, ¿no? Profesional a veces también lo entendemos como que es alguien que te da mejor calidad que el no profesional, pero esto sabemos en la economía colaborativa que no tiene por qué ser así. Es decir, por ejemplo, si yo me voy a una vivienda de un no profesional, puede ser un súper apasionado y me da una calidad igual o mejor que la de un profesional. Lo cual aspectos como calidad, ocasionalidad, tu profesión es interesante, pero pongo sobre la mesa también el tema de los ingresos. Buenos días a todo el mundo. Y bueno, quería hablar en nombre del grupo de investigación más que en nombre de la OCU. Y lo que voy a decir pues, es una impresión bastante subjetiva
pero eso sí basada en los datos y desde la cocina de las dos últimas partes de la investigación que habéis visto. Yo creo que el estudio tiene que dar la enhorabuena a la OCU porque ha sido un estudio muy valiente y creo que a contracorriente. ¿Y por qué a contracorriente? Porque yo, viendo la situación actual, sabéis que en estos momentos un colectivo del gremio de taxistas se está movilizando en el centro de Madrid. Hace pocas semanas fuimos a París a presentar el estudio y también ardían las calles con los taxistas. Y bueno, pues aquí la Comisión Nacional de Competencias y Mercados pues tiene una línea bien marcada, ¿no? Y la Comisión Europea tiene una línea bien marcada, que es liberalizar. Liberalizar, porque lo contrario iría en contra de todas las tendencias actuales hegemónicas y, por lo tanto, yo no creo realmente que se pueda hacer hoy en día una regularización ni adaptativa ni compleja y tampoco creo, habiendo trabajado desde dentro, que haya suficientes datos. No hay datos. Al menos no hay datos públicos y no hay datos independientes. Entonces, en ese sentido, yo quería matizar un poco lo dicho por Albert, que seguro que sabe mucho más que yo. No hay datos independientes y esta es la aportación de nuestro estudio. Dos organizaciones independientes, una pública, otra privada, que han sido capaces de aportar datos. Datos, mejores o peores, pero datos. Y hemos visto que en estos datos, la mayoría de los estudios existentes o no los sueltan o son totalmente interesados y sectoriales, o el diseño metodológico es una real vergüenza. Poco fiables. ¿De acuerdo? Muy poco fiables. Al menos los públicos. Y no nos dejan ver la trastienda. Lo bueno de esta investigación, que veréis que incluso en los anexos tenemos la trastienda, tenemos los indicadores. Hay una política de transparencia. Y eso yo quiero felicitar a la OCU y a los responsables. También creo que en el debate económico está más por lo que plantea Sebastián. Yo creo que la mayoría de las plataformas que hemos analizado son de economía complementaria. No hay ningún vestigio o ningún, digamos, legado que otras economías más transformadoras, otras iniciativas más transformadoras puedan hacerse con el nombre de economía colaborativa. La economía colaborativa es una minoría de las plataformas que hemos analizado. Y digo, es mi opinión particular. Yo no estoy diciendo que sea la opinión de la OCU, ¿de acuerdo? Estoy diciendo mi opinión particular desde esta investigación, ¿de acuerdo? En el caso de España, yo creo que era un 10% de las plataformas que se podían considerar transformadoras y colaborativas realmente, desde lo que yo considero transformador y colaborativo. Lo demás estaba basado en un comercio no regulado, en un comercio libre, en un comercio que muchas veces fomenta la precarización de los trabajadores, fomenta la precarización de los consumidores, fomenta la falta de regulación, la falta de seguridad, fomenta todo lo contrario a lo que es el estado de bienestar. Repito, es mi visión personal. Y yo creo que sí que habría que regular, ya que el inicio ha empezado por el tema de regulación, creo que sí sería importante regular y creo que sería muy importante regular de una manera tajante. Pero regular fiscalmente no supone machacar iniciativas, supone también fomentar aquellas iniciativas, aquellas plataformas, aquellos grupos que son realmente colaboradores, están realmente en economía colaborativa. Bueno, esa es, repito, mi impresión inicial. Temo que tal y como están las cosas y como se ha tachado muchas veces por algunos críticos, estamos en los inicios de un capitalismo de plataformas colaborativas. Estamos en el inicio de una ultraliberalización con un cierto revestimiento, pero repito, es mi visión personal. Una vez que he entrado en contacto con los datos y la OCU pues, me ha permitido la posibilidad de aprender junto con WeShare de todas estas iniciativas. Simplemente por aclarar el tema de los datos, mi comentario es que los datos se generan, no que estén disponibles. Es decir, esta economía está digitalizada y las transacciones, y en algunos casos, caso específico de Portland, por ejemplo, en tema de transporte urbano, pues la regulación se hizo en base de datos, en algunos sitios se ha llegado a acuerdos regulatorios a cambio de datos, o bueno, han ayudado a procesar eso, pero es cierto que hasta el momento estos datos están en manos privadas y no ha sido posible conseguirlos para el estudio, por ejemplo. Bueno, hablando del tema de datos, primero, simplemente comentar que efectivamente es difícil el acceso a datos.
es bastante complicado, al menos en España es difícil. No dudo que efectivamente exista mucho, pero datos públicos o datos oficiales es muy difícil poder medir el impacto de la economía colaborativa. Y, en segundo lugar, respecto a las plataformas o si esta economía colaborativa surge bien de plataformas o surge bien de usuarios, bueno, yo creo que surja bien de plataformas o surja bien de usuarios, bueno, están generando, es una aportación que se está produciendo, hay que tender hacia una mayor liberalización y genera bienestar, es decir, las plataformas, determinadas plataformas, están fomentando innovación, están facilitando una mayor variedad para los consumidores, están también permitiendo, reduciendo mucho los costes de búsqueda, de transacción, y todo esto va generando un menor precio para los consumidores. Es decir, que no creo que haya que criminalizar a las plataformas porque bueno, llevan a cabo simplemente una labor y lo que hay que facilitar es que cualquiera que quiera entrar en el mercado, sea plataforma, sea usuario, sea consumidor, pueda hacerlo. Esto me da a mí en pie para ir un pasito más allá en el debate y efectivamente hemos hablado de regulación, yo me he anotado alguna cosilla, hemos hablado de posibilidad de regulación de mínimos europea, la posibilidad de una, me encanta eso, regulación, la existencia de una regulación ineficiente y la necesidad de una regulación económica eficiente, la regulación de las obligaciones o la regulación adaptativa, ¿no? Pero tu última intervención nos da pie a plantear otra cuestión, la de las plataformas y la responsabilidad de las plataformas. En el estudio, si algo pone de relieve en el estudio con datos, es la existencia de diversos modelos. Muchos de ellos son de plataformas, en las que unas van desde meros intermediarios que sirven de conexión entre consumidores, prosumidores, en fin, tal, pero otras, y que no tienen más responsabilidad que guardar la diligencia debida para evitar fraudes y demás, pero otras van más allá e imponen condiciones de mercado. Eso ya es un pasito más, ¿eh? Y volviendo a esta cuestión, la responsabilidad, que es desde el punto de vista de la óptica consumerista, es decir, cuando un usuario de una plataforma, sería claro que tuviera desde un inicio, claro, si hay responsabilidad por parte o no de la plataforma. Pensábamos dirigirte la pregunta a ti, pero tú misma la has abierto, con lo cual la abro al resto de participantes y empiezo por la otra María, si te parece. Bien, pues desde el punto de vista de la responsabilidad de las plataformas, por regla general, yo creo que quedan dentro del marco de la Directiva de Comercio Electrónico como prestadores de servicios de la sociedad de información. Por tanto, les aplica esta directiva y la LSSI y muchas de ellas son meros intermediarios que ponen en contacto un lado y otro. Ahora bien, tampoco creo que hay que hacer un análisis tan simplistas, hay que ir al caso por caso, plataforma por plataforma, porque algunas de ellas sí que pueden hacer un verdadero control de la actividad, a lo mejor, pues, por ejemplo, imponer instrucciones sobre cómo quienes prestan servicios a través de esta plataforma deben prestar esos servicios, control de horarios, fijación de precios, es decir, luego creo que ahí tiene que haber un análisis ad hoc de plataforma por plataforma, pero en términos generales diría eso. Y luego, antes se comentó el tema de los datos, yo quisiera recalcar que este es un asunto muy importante, el análisis desde la perspectiva del uso que hacen las plataformas de la gran cantidad de datos que manejan, datos de geolocalización, pues bueno, a lo mejor apps de movilidad pues que pueden saber si pegas de acelerones al conducir, si conduces de una manera pues muy violenta. Y dependiendo de cómo se usen esos datos, a lo mejor si la plataforma pues toma decisiones de despido, por ejemplo, o de decir no puedes seguir prestando tus servicios a través de esta plataforma por el modo en el que te comportas, pues puede tener ciertas implicaciones desde esta perspectiva de la privacidad y de la protección de datos. Y eso lo ligo con el tema de la reputación y por ejemplo, el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos contempla el derecho de la portabilidad de los datos y creo que esto, desde el punto de vista de la portabilidad de la reputación, por ejemplo, que sí puede llegar a considerarse un activo del propio usuario, es una perspectiva de análisis muy interesante. Bueno, sí, muchas veces este tema de responsabilidad de las plataformas parece que tenga que venir también por un tema regulatorio.
Y nosotros creemos, mirando un poquito también a futuro, es que esto será ventajas comerciales. Es decir, estamos viendo todas estas plataformas, si no hay ofertantes, si no hay gente que venda, que oferta su producto a estos prosumidores, tienes que atraer y tienes que merecer a los mejores prosumidores para poder tener un número de transacciones, tener liquidez y, por tanto, ser una plataforma útil y, además, pues, poder generar tu negocio y subsistir como, si eres una empresa, pues como empresa. Por tanto, yo creo que estas responsabilidades vendrán dadas y vamos a ver cómo las plataformas empiezan a competir para atraer este talento y van a ofrecer mejores condiciones a estos productores en tema de seguros, en tema de pago de impuestos. Van a tener que ayudar a que ese prosumidor se sienta más acompañado y con mayor seguridad. Y ya digo, yo creo que habrá una parte probablemente de mínimos regulatoria que vendrá obligada y otra parte que será simplemente pues quien sea el mejor sitio donde ir a producir. Y en relación a esto, Sharing España, la organización aquí también auspiciada por Adigital, acaba de presentar hace pocos días unas buenas prácticas, un primer draft, una primera iteración de cómo quieren las plataformas operar y, bueno, una cierta autorregulación o automanera de funcionar mejor. Yo creo que habrá un balance entre la parte regulatoria y la parte de ser pues, el mercado más atractivo para los proveedores. Bueno, por alusiones, nada, simplemente decir que sí, hemos sacado un código que nos hubiera gustado que hubiera sido más ambicioso, pero sí que es verdad que por la heterogeneidad de modelos que tenemos en la asociación, pues poner un poco en común, pues siempre luego al final llegas a un documento de mínimos, pero que en un futuro la idea es que sea más ambicioso y abarque pues mecanismos de resolución de conflictos. Sí, bueno, quería decir sobre la portabilidad de los datos, que en cierta forma conecta con otra de las grandes dimensiones que hemos intentado analizar, que es el impacto social. Una de las conclusiones es que el virtuosismo digital, el virtuosismo técnico, en cierta forma no va a la par con el impacto social, sino al contrario. En el estudio que hemos realizado y las conclusiones vemos que aquellas plataformas que tienen mayor impacto social normalmente se desarrollan en un ámbito muy local, incluso hiperlocal, no están monetizadas, y no les hace falta un gran virtuosismo digital. Tampoco les hace falta apelar a este tema de la portabilidad de los datos, porque por donde van los tiros ahora no es solamente la portabilidad de los datos, es la portabilidad de la reputación digital, ¿de acuerdo? Que esa es realmente donde está el nuevo mercado y donde van a estar las nuevas divisorias y estructuraciones sociales. Quién tiene mayor capacidad de reputación, de distinción virtual y quién puede navegar o pasar de una plataforma a otra pues con un capital social acumulado muy importante. Es decir, que estamos pasando a una fase de individualismos en el que el consumo colaborativo, sobre todo las dos primeras categorías que hemos identificado, aquellas que coinciden con un mayor nivel de sofisticación digital en sus plataformas, están fomentando de una manera directa esta noción de ciudadanos con eminencias, embajadores, están fomentando divisorias sociales, reputaciones muy importantes. Y yo creo que por ahí tenemos que tener mucho ojo, avizor a plataformas como Treity y otras por el estilo, que están haciendo ingeniería de estas dimensiones. Yo creo que un poco los sociólogos, los politólogos, que es la gente que nos formamos aquí, tenemos que estar muy al tanto, muy vigilantes sobre estas dinámicas. Sí, yo por seguir un poco el debate, claro, estamos tratando los temas de fondo, no solamente ya de la economía colaborativa, sino de un poco las reglas, ¿no? de la actividad económica, ¿no? Pero vamos, yo solamente algunos mensajes así, ideas muy rápidas, ¿no? Primero, creo que es bueno dejar claro que los conceptos o los verbos liberalizar y desregular no son los mismos. Es decir, no quiere decir que sea ni una cosa mejor ni peor, simplemente que no es lo mismo. Es decir, lógicamente tú puedes profundizar la liberalización del mercado de acuerdo siempre a reglas. Por lo tanto, no has desregulado, es decir, no has quitado reglas, sino simplemente liberalizas dentro de las reglas establecidas. En segundo lugar, lo que sí es verdad es que se puede abordar una desregulación, en el sentido de cambiar las reglas. Todos los días, yo creo que todos los que estamos en la vida, somos agentes sociales o económicos, pues estamos haciendo propuestas de cambio de reglas, ¿no? Y por lo tanto, ese es un proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este campo, como ha pasado siempre en determinados procesos de transformación, hay dos formas de actuar de entrada. Y es cómo adapto mi realidad
económica o mi realidad de funcionamiento, mi realidad empresarial, a las reglas existentes, en este caso en un país determinado, o si lo que hago es que propongo el cambio de reglas para que se adapte el país a mí, para entenderlo, ¿no? Es decir, o sea, que eso es un poco, digamos, el debate de entrada, ¿eh? Hemos visto casos en los que a lo mejor pues, determinadas empresas, y eso ya hace mucho tiempo ya que pasó, ¿no? Pero empresas norteamericanas que entraban en un país de América del Sur y adaptaban el país a su realidad económica. Es decir, adaptabas el país a lo que quería la bananera de turno, ¿eh? Pero bueno, eso pasó. Entonces, quiero decir que de alguna manera ahora lo que estamos es en otro terreno, estamos en el terreno en el que parece que una actividad económica, se haga como se haga, pues debería de entrada adaptarse a las reglas que existen y luego trabajar desde dentro para el cambio de esa regulación si así lo considera oportuno. Y para el cambio de esa regulación no es solo una entidad concreta la que lo propone, sino que debe ser el esfuerzo de la suma. ¿Por qué? Porque una de las cosas, nuestra perspectiva de trabajo autónomo, que hemos detectado y en varios análisis con plataformas y con SAR en España, etcétera, curiosamente es que la economía colaborativa, como viene, nos viene a ayudar para cambiar reglas que nosotros queríamos cambiar para la economía tradicional. Es decir, o sea, que hay un aprovechamiento de este debate porque ya existía el problema. Y, por lo tanto, de alguna forma, sin embargo, el problema no tenía suficiente importancia. Y ahora ese problema toma una importancia y, por lo tanto, nosotros nos sumamos a ese carro para cambiarlo, pero no por la economía colaborativa, sino por la economía general. En cambios importantes que habría que plantear. Entonces, ese es un debate que está, diríamos, puesto sobre la mesa. Y añadir a esto que, de alguna forma, el concepto de las plataformas, desde el punto de vista, yo estoy de acuerdo con que la mayoría de las plataformas son plataformas de colaboración. Ahora bien, donde está la clave es en el concepto de remuneración. Es decir, para nosotros, por lo menos. ¿Por qué? Por el análisis de coste, ya yendo a otro campo, que es el campo más económico. Es decir, la pregunta sería, ¿una plataforma puede ofrecer la interconexión de consumidor y prosumidor, por llamarle de alguna manera, sin tener en cuenta que la composición de costes es distinta? ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero, lógicamente, a obligaciones. Es decir, si yo soy un profesional independiente, tengo una serie de obligaciones que se transforman en costes. Si yo tengo obligación de tener, por ejemplo, un informe de protección de datos de mis clientes, eso es un coste. Si yo tengo obligación de cumplir con no sé qué actividad en prevención de riesgos laborales, es un coste. Si yo tengo una obligación fiscal, es un coste. Y, por lo tanto, podemos estar en el mercado confundiendo dos conceptos. Es decir, el coste de un producto que se ofrece en una plataforma tiene un coste menor porque no cumple con otras obligaciones que tiene que cumplir otro productor profesional. Y ese sí también forma parte del debate, porque, lógicamente, y muy vinculado al mundo de la competencia, claro, lógicamente, porque las obligaciones fiscales, jurídicas, normativas, mercantiles, etcétera, etcétera, son costes. Y, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver si existe una comparativa adecuada. Sí, si puedo añadir algo, para mí no es solamente una cuestión de costes, sino una cuestión de que es una relación diferente. Cuando estás operando con otro particular tienes otras expectativas, tienes una relación simétrica, es un hablar de tú a tú. Cuando estás hablando cuando estás intercambiando con una empresa, con un profesional, la relación es diferente. Entonces, no es solamente los costes añadidos, es más complejo, en mi opinión, y por lo tanto hay que tener todo en cuenta. Es decir, por eso para nosotros también es tan importante el diferenciarlo. Cuando tú crees que vas a ir a casa de un particular y te encuentras con que es un apartamento turístico de una agencia, pues tienes una frustración, una decepción. No es solamente una cuestión de costes. Entonces, yo creo que es importante, volviendo a la primera pregunta que no hemos resuelto, pero el poner esa línea divisoria en un momento dado. Simplemente haciendo alguna mención a muchas cosas que se han dicho anteriormente. Bueno, efectivamente, yo sí que estoy de acuerdo que la economía colaborativa ha puesto que el problema podía existir anteriormente y que la economía colaborativa ha puesto de manifiesto que existen determinadas barreras a la entrada que antes ya existían. Eso no quiere decir que no se tenga que adoptar medidas a ello, y lo que no se puede hacer es seguir con la regulación que existe o poner trabas adicionales a la entrada de agentes al mercado, porque eso al final lo que está haciendo es parar innovación y, en definitiva, impedir que se pueda producir una mayor competencia en el mercado. Nos estamos encontrando con situaciones, por ejemplo, en que el alojamiento turístico anteriormente no estaba regulado antes de la LAU del año 2013, y ahora nos encontramos que hay muchas comunidades autónomas que están introduciendo barreras a una actividad que antes se hacía, e incluso antes de Internet se hacía el intercambio de casas. Entonces,
realmente esto está dando lugar, bueno, al establecimiento de barreras adicionales en el caso, por ejemplo, del alojamiento turístico. En el caso del taxi, por supuesto que existía una regulación ineficiente antes de la entrada de determinadas empresas en el mercado, y de hecho hay procesos de liberalización del taxi ya desde los años 80 en otros países. Otra cosa es que en el caso de España no se hayan adoptado estas decisiones. Desde la CNMC analizamos la economía colaborativa, analizamos también estos dos sectores específicamente porque consideramos que son aquellos que tienen una regulación especialmente ineficiente, pero que efectivamente, con independencia de que existiera esta economía colaborativa o no, también hubiera sido necesario el análisis y la revisión de esta regulación. Claudia, no sé si quieres intervenir o añadir algo en relación con la responsabilidad a nivel europeo. Sí, de todo lo que se ha dicho, la verdad que tengo que decir que esta cuestión que señalabas de una fragmentación dentro de lo que puede ser España, porque las diferentes comunidades autónomas están adoptando legislaciones, pues quizá en un sector específico, aumentando los requisitos que se les puede imponer a los que presten ese tipo de servicios, es algo que nosotros estamos viendo que a nivel europeo está sucediendo, es decir, que está habiendo una reacción por parte de los Estados miembros y que está creando pues, una fragmentación de lo que es el mercado único. Este era uno de los aspectos que se subrayaba, por ejemplo, en la comunicación que se sacó en octubre sobre la estrategia de mercado único, en la que decíamos efectivamente existe una fragmentación, se están adoptando diferentes posiciones por parte de los diferentes Estados miembros. En el sector del transporte lo vemos pues en Francia, en Alemania, pues aquí mismo en España. Se están prohibiendo determinados desarrollos de tipos de modelos pues en el sector del transporte, por ejemplo, como he dicho, y ahí es cuando se plantea un problema para lo que es la Unión Europea, porque estamos perdiendo la posibilidad de facilitar que pues, plataformas tecnológicas y los pro-consumers puedan ofrecer este nuevo tipo de servicios, siempre, evidentemente, teniendo en cuenta que tiene que haber un level playing field, lo que se dice, o sea, no se puede favorecer un tipo de economía sobre otra, es decir, hay que hacer un análisis en detalle para verificar si los requisitos, por ejemplo, que se están estableciendo en nuevas legislaciones que se están adoptando por parte de diferentes Estados miembros, pues responden a poder proteger los objetivos de interés general que en principio estos requisitos tienden a proteger, ¿no? Entonces es una cuestión de hacer un análisis pues, de proporcionalidad, de necesidad, de ver efectivamente si, por ejemplo, pues no sé, el hecho de que un usuario empiece a cocinar en su casa una serie de comidas y que empiece a ofrecer este nuevo tipo de servicio, dependiendo de la escala, ¿no? Si lo hace, pues tendrá que estar sometido a los mismos requisitos que los que tengan que aplicarse, por ejemplo, en un restaurante o en un hotel. Es decir, hay que ver en detalle, caso por caso, la necesidad de revisar esta legislación. En esto, la Comisión Europea, por ejemplo, ha hablado siempre de no adoptar nueva legislación a día de hoy a nivel europeo, en concreto en estos aspectos de requisitos sectoriales específicos, pues porque, bueno, en principio ya sabéis que también hay una cuestión de competencias, de qué competencias tiene la Unión Europea, qué competencias están de la mano de los Estados miembros, de las comunidades autónomas, pero sin embargo sí que existen unos principios, como sabéis, unos principios básicos que se han de respetar y unas directivas horizontales. Por ejemplo, pues, hacías referencia a la cuestión de la responsabilidad de las plataformas. Bueno, efectivamente existe la Directiva de Comercio, entonces lo que hay que ver otra vez es, como ya se ha hablado aquí, una gran variedad de animales dentro de lo que se entiende como economía colaborativa y ver en caso por caso pues, cuáles pueden estar sometidas al régimen de responsabilidad y bueno, a la excepción de responsabilidad que se establece en la Directiva de Comercios y cuáles no. Y eso pues, al final no es una línea clara, es análisis caso por caso. Entonces, a veces también pues, tiene que llevarse a cabo una enforcement policy, ¿no? O sea, por parte de la Comisión Europea, pues para ver
en caso por caso, pues, ¿qué decisión hay que tomar? También sobre la cuestión de la responsabilidad me gustaría señalar que, no sé si se ha comentado aquí ya un poquito, pero que estamos hablando por un lado de lo que es responsabilidad en cuanto al contenido ilegal que se pueda ofrecer en el marco de la Directiva de Comercio, por ejemplo, por parte de las plataformas, y qué responsabilidad tiene la plataforma para determinar si lo que se está ofreciendo por parte de sus usuarios es legal o no. Esto es una cuestión, pero luego también hay otro tipo de responsabilidades extracontractuales, contractuales, que también hay que analizarlas y que seguramente esto ya entra más dentro del marco de lo que es la legislación nacional, el Código Civil, y que hay que verlo pues también otra vez caso por caso. Ya sé que esto no ayuda mucho, pero es un poco el status quo, ¿no?